Queridos amigos, estamos iniciando con Yarañi Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 13, el versículo 36. Todavía estaba hablando cuando llegaron los hijos del rey. Alzaron la voz y se pusieron a llorar. El rey y todos sus servidores lloraron con gran llanto. Bueno, vean ahí en el versículo 36, queridos amigos. Este contexto bíblico, siempre dentro de nuestra narración, irrumpe en medio del relato del asesinato siempre de Amnón. Y esto lo había consumado, lo había hecho Absalón. O sea, Absalón no lo hace él mismo, pero lo manda a hacer por sus sirvientes. Es Amnón el que está detrás de todas estas acciones. Mientras Jonadab intenta minimizar la tragedia ante David, la realidad se impone con fuerza narrativa. Llegan los hijos del rey llorando. Entonces, cuando Jonadab le dice, no murieron todos tus hijos, David. Pero tenés propaganda equivocada, pero ahí la verdad. Pero tenés propaganda, qué cosa. Entonces, por eso, aquí, Jonadab él está intentando minimizar la cosa. Está intentando que esa tragedia ante David sea una tragedia mucho más suave, mucho más suave. La realidad, sin embargo, se impone con fuerza narrativa. Llegan los hijos del rey llorando. Llegan los hijos del rey llorando. Este texto subraya el contraste entre el discurso racional y el impacto emocional real. Es decir, el discurso racional, queridos amigos, es lo que nosotros vamos pensando, qué es lo que verdaderamente sucedió. Es decir, un discurso racional. Y vamos a ver, observar. Y entonces ese contraste entre lo racional y lo real. El llanto colectivo marca el reconocimiento pleno de la desgracia consumada. El llanto colectivo, es decir, toda la comunidad que llora. Esto da un reconocimiento pleno de la desgracia consumada. Esto da el reconocimiento pleno. O sea, ¿por qué lloran? Entonces esto está confirmando, algo sucedió, algo que nos duele, y esa es la desgracia consumada. Entonces el llanto siempre está significando o exteriorizando una realidad sucedida que nos causa a nosotros un dolor interior, y ese dolor interior lo expresamos a través del llanto. Qué espectacular, ¿verdad? Y entonces, queridos amigos, aquí hay un verbo que es baká, que quiere decir llorar, baká. Expresa aquí un duelo profundo y audible, no interiorizado, quizá de una tragedia que desgarra toda la casa real. Es una desgracia que agarra toda la casa, allí donde se encuentra David con sus funcionarios. Entonces, por eso te está hablando de llorar. En un contexto histórico, en la monarquía davídica, los conflictos familiares tenían repercusiones políticas. Queridos amigos, como siempre, es decir, las repercusiones políticas aquí nos está queriendo decir directamente que siempre nuestro accionar es consecuencial. Peshayapoa sí o sí va a ir moviendo las piezas. Peshayapoa sí o sí, queridos amigos, vamos a tener repercusiones políticas, repercusiones en la vida del hombre, dice la política. Y por eso la muerte de un príncipe no era solo un drama doméstico, sino una fractura de la estabilidad del reino. Una fractura en la estabilidad del reino. No es una muerte cualquiera, ¿verdad? Sino que un príncipe muera, eso es teología.
la muerte como principio, no solo un drama que nosotros podemos entender, sino que esto, además del drama, nosotros podemos rever toda esta historia, podemos mirar toda esta historia y siempre nos daremos cuenta que el autor sagrado nos está mostrando la debilidad del reino. La debilidad del reino. Es como se suele decir, este es el talón de Aquiles, ahí la gente, ¿verdad? Dentro de esa mitología. Este es el talón de Aquiles. Hay algunas cosas no solucionadas, hay algunas cosas que nos hacen llorar y bueno, esto está reflejando una cultura donde el dolor del soberano se comparte. ¿Por qué? Porque está pues al frente, ¿verdad?, de esa comunidad. Y luego, queridos amigos, tenemos también el hecho de que este episodio anticipa la crisis sucesoria, es decir, si este era el primogénito, Amnón era el que tenía que sustituir a su papá Joabe o Humano. Y aquí entonces se viene la crisis de sucesión. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a quedar? ¿Cómo va a ser? Se avecina y revela la fragilidad del poder cuando la injusticia no fue corregida a tiempo. Claro, porque anticipa todo lo que es la sucesión del rey David, pero al mismo tiempo revela su fragilidad porque nada fue corregida a tiempo. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 13 del segundo libro de Samuel, el versículo 37. Absalón fue a refugiarse en el territorio de Talmai, hijo de Amiud. El rey David guardó luto por su hijo todo aquel tiempo. Entonces aquí vemos un exilio de parte de Absalón, autoexilio ciertamente, y por otra parte un duelo prolongado de parte de David. Nosotros a este le llamábamos el famoso aval, pero esto es el no asumir, ¿verdad?, sino que quedarse pasivo, y entonces no hacemos nada, no solucionamos nada. Ahora, dentro de nuestro contexto histórico, recordemos que Gesur era un pequeño reino arameo al noreste del mar de Galilea. Talmai, rey de Gesur, era abuelo materno de Absalón, lo que convierte su vida en un exilio diplomáticamente protegido. Diplomáticamente protegido, imagínense, dentro de la misma familia. No improvisado, quiere decir que Absalón también porque David, recordemos que David tenía ya una jurisdicción muy grande y una fuerza muy grande políticamente. Hasta incluso, como famoso, la Interpol le podría haber hecho buscar, ¿verdad?, la policía, o Berucayo. Pero sin embargo aquí Absalón, porque él lo piensa todo es premeditado. No anda él a pecha de improvisar, todo es premeditado. Absalón es capaz de organizar. David, siendo el rey, sin embargo, no organiza y se queda de nuevo pasivo, un duelo, el aval. Refleja entonces, queridos amigos, aquí también las alianzas matrimoniales típicas de la monarquía temprana, ¿verdad? Esto es lo que se hacían con las monarquías, o sea, ¿cómo vamos a unir nuestros reinos? Va a enseñar bareteta, va a enseñar de Icatuta lleva, porque aquí o había la guerra, yo le hago la guerra a le mato a todo el mundo, es algo sacrificado, y sacrificamos al pueblo, guerras, muertes,
O si no, lo hacemos de una manera mucho más sencilla. Vaya, emomendá, landemembuj, landera, emomendá lleva con la hija del otro rey o con el hijo del otro rey, y entonces así se hacen las alianzas de matrimonio. Históricamente el texto muestra cómo las fracturas internas de la casa de David comienzan a debilitar su reinado. Y claro, porque justamente Umi orajaba en Ajopei, David Manoye, que tiene que llevar el reino y va a ver a escuela no entender más. Porque imagínense, Absalón le mata a su hermano frente a los otros hermanos, frente a todos sus hermanos. Eso es una cosa terrible, ¿verdad? Se les queda impregnado, ¿verdad? Y de ahí no sale, ¿verdad? Como cuenta nuestra historia también paraguaya, la famosa, lo de Xanará, ¿verdad? Xanará, allá, que habían matado a los presos políticos, etcétera, también, y en una escuela, o sea, frente a los niños. Imagínense, ¿cómo habrán quedado esos niños? Imagínense por la impresión ahí. En el momento de formación, ahí le mandan fusilar a esa gente frente a sus propios hijos y frente a esos niños de escuela. Entonces la impresión, queridos amigos, era el terror, ¿verdad? El terror que fue manejando la política, ¿verdad? Y después hay gente que quieren decir, no, esto no fue nada, esto es una cosita así buena y linda, ¿verdad? Entonces, aquí, queridos amigos, la figura del rey que tendría que encarnar la estabilidad y la justicia, el Melech, aparece humanamente la justicia, pero quebrada totalmente, absolutamente, porque después la justicia, peyante, yaheyante, en silencio, incapaz el rey de gobernar su propia casa. Por eso que hay un quiebre político, por una parte, porque la política, la monarquía se debilita, pero por otra parte también hay una familia quebrada, una familia que ni el rey puede gobernar ahora en esta situación. La historia bíblica no idealiza a David, lo presenta como rey elegido, pero padre herido y políticamente vulnerable. Entonces, la Biblia siempre te presenta de dos maneras al rey David. Es un rey elegido, Dios que lo ha elegido, Dios que lo ha puesto. Este es el rey que yo quiero. Lo había rechazado a Saúl, capítulo 15, ¿se acuerdan del primer libro de Samuel? Ya estudiaba con de Obea. Pero aquí le presenta también como un padre herido, es decir, una de las situaciones defectuosas, digamos, no asumidas por David, era el tomar decisiones. El libro de las Crónicas, después ya vamos a estudiar, lo pone mucho más fuerte todavía, ese aspecto de debilidad de David. Dentro de un contexto cultural antropológico, en la cultura semita antigua, el derramamiento de sangre familiar exigía respuesta inmediata, para restaurar el honor de la familia, el kabod, ¿verdad? La fuerza. Pero sin embargo, la falta de juicio previo genera un vacío donde la venganza ocupa el lugar de la ley. ¿Y por qué? Y porque justamente David no toma cartas en el asunto. El duelo prolongado de David indica más que tristeza, expresa una crisis. O sea, no es luego tanto porque estoy llorando, porque murió mi hijo, etc. No, sino que es decir, se debilita, entra en crisis, se debilita totalmente en su propia identidad. Y entonces, antropológicamente, este texto revela el conflicto entre las emociones privadas y la responsabilidad pública. Algunas veces nuestra situación privada es la que nosotros estamos también tirando sobre lo público. Y esto en todos los niveles, queridos amigos, sucede. Siempre. Es decir, o sea, algo privado, pero después que lo tiro al sentido público. ¿Entienden? Le tiro al sentido público. Los otros son los que tienen que pagar el pato, como decimos nosotros. Pero soy yo el que está allí maquinando en un sentido privado.
Es decir, hay un dilema constante en los liderazgos antiguos y también en los liderazgos actuales. La huida de Absalón significa la ruptura del orden tribal, donde la familia real debía ser modelo de cohesión, y sin embargo él huye. Y entonces todo lo que es la parte pública, la justicia pública, entonces así estamos poniendo detrás de la pantalla. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos con algunas palabras claves. Tenemos aquí la palabra huir, baraj. Ya hemos dicho en los otros cursos también, pero este verbo baraj expresa una acción urgente y definitiva. Urgente y definitiva. Hay muchos que huyen, decíamos, ¿verdad? Que se exilian, autoexilian. Absalón no solo se aleja físicamente, sino también moral y emocionalmente de la autoridad y del orden de su padre. Entonces él mismo, una decisión, y lo hace de una manera definitiva, y lo hace de una manera urgente, porque y por el accionar que tuvo, Absalón mandó matar a su propio hermano, Amnón. Y entonces, en la exégesis bíblica, este verbo se asocia con evitar enfrentamientos directos con el mal o con la justicia tardía, y demuestra que la huida, aunque protectora, es siempre una respuesta incompleta al conflicto. Entonces aquí hay dos elementos importantes, queridos amigos. Evitar enfrentamientos, por eso es que él huye. Si no hay enfrentamientos, si no hay porque ñoñita. Por otra parte, también demuestra la huida, aunque protectora, es siempre una respuesta al conflicto y a todo lo que significa para nosotros, todo lo que significa una respuesta protectora. Porque hoy no. Entonces tengo que esconderme de cierta manera, porque ahí va a ir a la situación. Ahora hay otra palabra clave que es la de 3 años. 3 años. ¿Por qué 3 años? ¿Por qué no 4, 5, 2, 1, lo que sea? 3 años. El Shalosh Shanim. Este número 3 en la Biblia simboliza siempre periodos de prueba. Periodos de prueba. El número 3 significa periodos de prueba, espera y transformación. Periodo de prueba, espera y transformación. Permanecer 3 años en Gesur no es un dato cronológico casual, sino un marcador teológico. Y eso, Absalón está, ¿dónde? Y Absalón está en el tiempo de exilio prolongado. Es decir, decíamos que era definitivo. O sea que se llama es un tiempo prolongado, es un tiempo que va a marcar teológicamente, porque Absalón está en un tiempo de exilio prolongado donde las consecuencias de la injusticia y la venganza maduran, preparando la narrativa para futuros conflictos. Es decir, nosotros huimos del conflicto, pero al mismo tiempo estamos preparando para que existan más conflictos. Naña solucionamos. Naña morir pecho al frente. Entonces huimos, pero nunca solucionamos el problema.
Ahora, esto es lo que después hará que como esa bola de nieve, ¿verdad?, cada vez más grande y se vuelva en un gran alud. Desde el aspecto bíblico, es decir, el estudio bíblico, la huida no resuelve el conflicto. Absalón se protege físicamente, pero la injusticia no se corrige y el dolor persiste. Hoy nos enseña que evadir problemas prolonga la tensión. Vea la que hoy, ¿verdad?, si nosotros vamos a pensar en este aspecto, queridos amigos, el huir. Otro dice meter la cabeza, ¿verdad?, como el ñandú dice que mete en el hoyo, como que quiere huir de la realidad, no quiere ver la realidad, más o menos pega con la ya, ¿verdad? Bueno, pero evadir el problema lo único que hace es prolongar cada vez más la tensión. Nunca vamos a encontrar algo que nos ayude, algo que nos dé fuerza para poder vencer, luchar y corregir. Volvemos enseguida con más gente. Yarañe en Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este segundo libro de Samuel, con el capítulo 13, versículo 39, pero después de calmar su dolor por la muerte de Absalón, el rey cesó en su cólera contra Absalón, y Absalón vuelve a Jerusalén. Y decíamos que a pesar de que Absalón vuelve, la reconciliación y la justicia siguen pendientes. Queridos amigos, ¿qué es lo que nos enseña este versículo 39? Que, bueno, David deja pasar 3 años ya que están pasando, le perdona, entre comillas, no hay resolución de esa injusticia, no se resuelve con la chicanería y y después, como nunca se toca el tema, sigue. Llegan que dice, según la justicia, dice, cayó ya, porque ya pasó, ya, y Pucuma, entonces se cayó, no se dijo más nada, no es que no se dijo. El asunto es que con las chicanerías, entonces, hicieron ahí a callar las cosas, es lo que está pasando. Pero la injusticia continúa, o sea, esa justicia humana continúa. Entonces de ahí surgirá después, sobre todo dentro de la Biblia, el concepto de la justicia divina, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros después leemos también, o que en otras religiones te hablan del famoso karma, ¿verdad? O sea, o el Evangelio mismo que dice Jesús, la medida que ustedes usan será usada con ustedes, y así sucesivamente. Son expresiones que nos hacen entender, queridos amigos, que la inacción simplemente no trae reconciliación, sino que al contrario, está acrecentando cada vez más la injusticia. ¿Qué nos enseña entonces? En primer lugar, la pasividad ante el pecado genera consecuencias prolongadas. David llora, pero no actúa, mostrando cómo el duelo sin justicia permite que el mal crezca. El mal sigue creciendo. ¿Por qué? Porque no se resuelve la injusticia. Entonces aquí hasta podemos decir que David entra en chicanería, ¿verdad? Ahí ando muy nunca justicia, 5 años menos. Y ahora sigue creciendo la injusticia, porque ahora se le viene encima ya el mismo Absalón, el mismo hijo. Una segunda enseñanza, queridos amigos, que la familia como núcleo de la política, el retorno de Absalón, evidencia que los conflictos familiares tienen repercusiones directas en la estabilidad del reino, como ocurre en la sociedad también contemporánea.
cuando los problemas internos afectan la vida pública. Y claro, porque ahora entonces Absalón viene y él es como si fuese perdonado. Ya digo, ya oí ave, pero después de calmar su dolor por la muerte de Amnón, el rey cesó en su cólera contra Absalón. Cesó su cólera contra Absalón. Y entonces, claro, él se siente como perdonado, pero sin embargo todavía no hay justicia. Aquí no hay justicia para los demás, o sea, para la familia. Pero estos conflictos familiares tienen repercusiones directas en la estabilidad del reino. Así como también en nuestras sociedades, ¿verdad? Cuando no hay una verdadera justicia ante lo que cometemos, claro, esto afecta, pero enormemente a la vida pública. Una tercera enseñanza, queridos amigos, es que el duelo es necesario, pero no suficiente. El duelo es necesario, pero no suficiente. El dolor no sustituye la responsabilidad. Es decir, no es porque yo estoy de duelo, porque pobrecito se me murió mi hijo, etc. No, yo ahora tengo que poner. Entonces la justicia tiene que poner orden, tiene que hacerse valer la justicia. Pero David upea la yapagua. En todo caso, aval o prolongar, de una manera activa, él está prolongando simplemente la chicanería, vamos a decirle en nuestros términos. O sea, no llega pues nunca la justicia. Y por lo tanto, la sociedad necesita líderes que transformen el sufrimiento en acción ética. La sociedad necesita, queridos amigos, líderes, pero que transformen, transformar el sufrimiento, ese sufrimiento, pero que lo tiene que convertir en justicia, o sea, en una acción ética. Dígate, ya pues tañan de ella, ente bebé, como se suele decir, no estar llorando simplemente por la leche derramada y la gente. Pecambo oñejema, oñejema, o monema hueveína, pero entonces ahora lo que hay que hacer no es estar llorando por la leche derramada, sino que ya de ella echar, y ver solución, buscar el camino de la justicia y no prolongar, entre comillas, el duelo, es decir, el llanto que no soluciona nada. Una cuarta enseñanza, queridos amigos, es que la reconstrucción del poder después del exilio, porque ya veo Absalón Ojoguria lleva, durante 3 años, se escapa, el rey no lo hace buscar, ni pregunta, va bebiendo y 3 años, y ahora, bueno, su papá como que le perdona, como que se olvida, después de 3 años, y entonces vuelve a Absalón, y él no pierde ningún estatus, pese al crimen de Amnón, no pierde nada de su estatus, enseñando que el tiempo y la estrategia permiten la recuperación social y política. Es lo que suele suceder, ¿verdad? Queridos amigos, después de un cierto tiempo, lo mitad llevo 500, perfil bajo, pero después es simplemente para volver a retomar algo que sabemos muy bien que es fruto de la injusticia, ¿entienden? O si no, para activar, tal vez no va a activar en lo mismo, pero se hizo multimillonario robando, hasta incluso podemos decir matando, porque mata esperanza de mucha gente, mata sin dar la posibilidad a muchas personas porque le roba la educación, etcétera, año millonario, etcétera. Pero después comienza a ser un gran empresario con otras cosas, ¿entendiste? Con la plata que no le pertenece, ¿entiendes? Y esa es la realidad. Entonces, este versículo nos enseña que el tiempo y la estrategia, sobre todo en el sentido moral, permiten, queridos amigos, que esa recuperación social y política se dé tranquilamente. Entonces, es para abrir los ojos. Yo no sé si no nos damos cuenta. Entonces, si es así, jodido, porque entonces quiere decir que somos demasiado ignorantes. La humiaña de ella, bueno, quiere decir que ya ignorante teré.
Entonces quiere decir que estamos justamente en el aval, como se dice en el hebreo. Es un duelo contagiante que nos adormece a todos, y entonces el respeto humano. De eso no se habla, de eso, silencio, ¿entienden? Qué espectacular, ¿verdad? Esta enseñanza de este versículo, del capítulo 13 del segundo libro de Samuel, ¿verdad? Y por último, queridos amigos, la quinta enseñanza es que la tensión entre la justicia y la misericordia, atención, justicia y misericordia, David llora por su hijo, pero no aplica la justicia que tendría que haber aplicado, mostrando la complejidad de equilibrar el afecto familiar con la ley moral y divina. Es decir, no hay que confundir misericordia con justicia, queridos amigos, porque los dos compaginan. Sin embargo, muchas veces no compagina cuay. Entonces pensamos que la misericordia es simplemente olvidar y dejar que las cosas continúen dentro de la injusticia. Y la injusticia genera más injusticia. Y creo que de esto también nosotros estamos súper adiestrados. ¿Por qué? Porque alguien que ha robado, alguien que es injusto, también le vuelve injusto después al otro. Le paga aquí a un abogado, le paga aquí a ese juez, le paga aquí al fulano que le está demandando, le paga. Entonces, se dan cuenta que una injusticia que yo cometí, se la hace injusto a se la hace corrupto, y entonces comienzo también a corromper a los otros. Entonces así, ese anillo de la injusticia cada vez se agranda más. Queridos amigos, qué versículo y qué pasaje, porque con esto estamos terminando, ¿verdad? El capítulo 13. Este capítulo 13 que es muy interesante en el sentido, sobre todo, como siempre decimos, el libro de Samuel de por sí, al hablar aquí de la vida de Absalón y también de Amnón, queridos amigos, nos está mostrando cuál es la vida, cómo nos manejamos. La Biblia es tan concreta y tan directa para con nosotros, a pesar de que tú te vayas a peña para dar cambios verdaderos de acuerdo a la propuesta del Evangelio del Señor. Me despido de ustedes y les dejo la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más en de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.